Entonces, la clase anterior habíamos visto lo de las historias circulares que inician, que finalizan, perdón, en el inicio, por eso círculo. Otro tipo de historias donde se puede iniciar desde la mitad de la historia. Bueno, un diverso número de inicios donde pues ustedes me ayudaron por ahí a leer uno que otro. Y pues hoy vamos a continuar con las estructuras basadas en la pirámide de Freytag, que es como un esquema, puede decirse algo científico, de cómo se inician otro tipo de estructuras en torno a lo que estamos trabajando. Entonces, por allá, Ángel, me puedes iniciar ayudando con el primer párrafo, por favor. ¿Ángel Benavides o José Ángel? Sí, no, tú, Ángel Benavides. Con este primer párrafo. Las estructuras basadas en una pirámide de Diga. Perdona, ¿Leo eso? sí, lee por favor, desde donde estoy señalando de ahí en adelante. Para explicar estos 6 tipos, voy a basarme en la pirámide de Freytag. Freytag, muy bien. Estructura general que seguro que has visto en muchos sitios. Muchos la critican por poner el clímax Sí, justo en el centro. Yo lo he colocado ahí por pura estética. Es decir, me da igual que el clímax esté al principio, a la mitad o pegado al final. Lo que me interesa es que veas el orden o instrucción, acción ascendente, clímax, acción adyacente y final. bueno. Entonces, la estructura de Freytag de Freytag se va a dividir en esto, en la introducción, la acción ascendente, el clímax, acción descendente y un final. En realidad, si ustedes, es algo muy parecido a lo que vieron en grados anteriores sobre las partes del cuento, inicio, nudo y desenlace. Pero en realidad, pues hay más estructura aparte de la que hay en el cuento tradicional y pues se va a basar en esto. Cada historia pues obviamente tiene una introducción, que es donde conocemos los personajes, vemos el espacio en donde se desenvuelven, vemos también como la forma en que narra el autor ese inicio de la historia. La acción ascendente es cuando ustedes dicen, uy, aquí va a pasar algo, y es cuando ya entramos al problema de la historia, que es lo que se define como clímax. El clímax es ese conflicto, ese problema, esa situación que se da en donde los personajes se ven como alterados emocionalmente de alguna manera. Como por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Caperucita Roja, cuando Caperucita Roja pues descubre que su abuela es un lobo y pues el lobo la devora. Ese es el clímax, que es cuando ya ocurre ese problema. La acción descendente se va a entender como ya donde empieza uno a decir, aquí ya se está solucionando la historia, aquí ya está pasando algo, que es cuando el cazador descubre, entra a la casa de Caperucita, entra a la casa de la abuela y ve que el lobo pues acaba de devorar tanto a la abuela como a Caperucita y pues él toma las medidas para poder darle solución al cuento, que es cuando las libera y pues le llena el estómago de piedras. Y ahí ya va la parte del final, que el final ya es lo que se entiende como la historia que finaliza, ya cuando la historia no tiene continuidad o la historia ya de por sí tuvo un desenlace feliz o triste o no pudo haber tenido. Vamos a ver qué clase de estructuras se ven en torno a esto. No sé si he sido claro. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a bajar. Aquí lo vemos más gráficamente para quienes se les facilita más ver las gráficas. Entonces, una historia es esto. Esto es una historia. Una historia pues inicia con una introducción que es algo llano, por decirlo así, donde empezamos a conocer las circunstancias. Ya vuelve a subir cuando uno ya empieza a sentir como esa emoción de que, uy, aquí pasó algo, aquí va a pasar algo. Ya llega el clímax, que es cuando uno dice, aquí este es el problema. Esto es lo que se les va a dificultar bastante.
Y ya cuando pasa esto, vuelve a bajar, que es cuando ya ustedes dicen, aquí se está solucionando ya lo que pasó". Y bueno, uno ya empieza a intuir que llega a un final, porque pues ya la historia no tiene nuevamente ese clímax para poder darle continuidad. Aunque no siempre es así, hay historias en donde se pueden presentar más de un clímax, o sea, puede haber otra pirámide acá y después llega al final, o sencillamente no existe final de la pirámide porque queda inconclusa la historia. Eso es muy característico más en las historias modernas, en los libros modernos, donde pues se da el tema de las sagas, como por ejemplo los Juegos del Hambre, Harry Potter, las Crónicas de Narnia, Game of Thrones, los que sean fanáticos de esas sagas, pues se va a ver mucho ese tema en la narrativa moderna. Ahora vamos a empezar a definir pues las estructuras que pueden haber, que pueden moldear esto, o sea, que no siempre se da esto, sino que puede darse de otra manera. O sea, como que no van en contra de la norma, pero sí la modifican. ¿Sí he sido claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces voy con la estructura cronológica. Dana, Ospina, por favor, ayúdame a leer. El principio se sitúa en la introducción, donde te presentan los personajes y la situación. Es la más básica y sencilla, que no implica que sea mala. Aquí quedan englobados otra vez todos esos cuentos que he dicho ya varias veces y otras tantas historias, como por ejemplo los feos de Scott Westerfeld. Westerfield. Bueno, los que hayan visto, los que hayan leído esa historia, excelente, aunque hay unos ejemplos más concretos, como por ejemplo todos los cuentos de los hermanos Grimm están enfocados a esta estructura, en donde pues vemos que va en orden, o sea, hay un principio en donde se muestra una problemática, va después un desenlace donde vemos que hay un problema concreto y ya después se da un final feliz, generalmente. Es la estructura más básica y pues es la que más se usa en los entornos, digamos, de primaria. Digamos, yo soy director de curso de grado cuarto y quinto, y pues en ese grado todavía estamos trabajando ese tipo de historias, porque pues son historias enseñadas para niños, y pues la idea es que las historias de los niños deben ser lo más básico y comprensivo posible. Por eso nos dice acá que es la más básica y sencilla, porque está enfocado en público en donde pues se requiere eso. Por eso ustedes desde pequeños en el colegio ya les enseñaban cosas básicas, por ejemplo, Rin Rin en Acuajo salió esta mañana muy teso. Eso es una historia básica y sencilla. También está el cuento de Vuelve y juega la Caperucita Roja, Los Tres Cerditos. eh, bueno, hay una infinidad de cuentos donde pues se da eso. Blancanieves también. Entonces, son cuentos básicos y la mayoría de textos que ustedes me enviaban, que yo leía, seguía esa estructura de una estructura básica y sencilla que muy posiblemente después de todas estas sesiones que vamos a tener, ustedes puedan mejorar. ¿Hasta ahí clara la estructura cronológica? Sí, señor. Perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente punto. Jonathan, por favor, ayúdame a leer la segunda, estructura in media res. A ver, la historia comienza en mitad de la acción. Zona 2, acción ascendente. Ujú. Y te va contando la introducción y lo que ha ocurrido antes a través de una serie de flashbacks, vistazos hacia el pasado que nos permiten entender el porqué de ese conflicto con el que empieza la obra. Aunque no sea un libro, creo que es muy ilustrativo. El caso del emperador y sus locuras, la película de Disney que empieza con Cusco ya transformado en llama, retrocede para contarnos el principio y después continúa hasta el final. Listo. Todos han visto esa película, ¿cierto? Las No, locuras, señor. las locuras del emperador, que es Yo sí, profe. que es lo que
que es un emperador que lo convierten en llama porque quieren el trono y pues es una película animada. Bueno, para los que no la hayan visto, un ejemplo más claro podría ser mm, un ejemplo de esta manera. Digamos que yo en las historias clásicas, pues obviamente inicia con la introducción de la historia, con, bueno, diversos factores, pero entonces en este tipo de narrativa, en la estructura y media res, es como iniciar directamente desde el problema, como iniciar directamente desde ese clímax. Aquí nos muestra la acción ascendente, que es cuando ya se empieza a complicar la cuestión, vuelve y juega el tema de Caperucita Roja. Es como si Caperucita Roja no iniciara en la casa de la mamá diciéndole que le lleve el almuerzo a la abuela, o bueno, lo que le vaya a llevar, sino que una vez iniciaron en la casa de la abuela cuando pues el lobo se come a la abuela para poder atraer a Caperucita. Es un ejemplo más claro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, lo que nos muestra esta historia es que supongamos que Caperucita Roja inicia cuando ya eh, el lobo se come a la abuela y a lo largo después de esa historia empieza a contar qué pasó antes de que llegara el lobo a la casa de la abuela. Y pues ella ya empieza a contar los fenómenos que llevaron a que el lobo se comiera a la abuela para poder atraer a Caperucita. De eso se trata ese tipo de historias, que inician ya con un pues preconflicto, por decirlo de alguna manera, y pues ya se desenvuelven a partir de ahí. O sea, es como poner esta acción ascendente acá y la introducción ponerla aquí, para que pues la historia se vaya armando como en la mente de quien la está leyendo o en el caso de las películas de quien la está viendo. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora voy con Jimena, por favor. Jimena, ¿puedes ayudarme a leer la estructura basada en clímax? Sí, señor. Em, lo primero que se nos presenta en el clímax de la historia, a continuación comienza con la introducción, avanza hasta llegar a ese clímax y prosigue hasta el final. Es lo que ocurre, por ejemplo, en algunas novelas de misterio. Nos muestran el asesinato y a veces incluso te dicen quién es el asesino. Y el resto consiste en saber por qué produce el asesinato y en ver cómo el detective de turno trata de resolverlo. También es un ejemplo la leyenda del rey errante de Laura Gallego. Bien. Entonces, muchachos, ¿todos han visto historias policíacas? O sea, de asesinos y eso en las películas. De policías y asesinos, ¿sí lo han visto? Sí, señor. Sí, mucha violencia. Los que pues han prestado bastante atención a ese tipo de películas no han visto que de una vez en el inicio de la película se muestra como que está el detective ya en la escena del crimen tratando de averiguar quién cometió el asesinato, tratando de sacar pistas. Sí, a veces la película Creo o que a la veces serie es pasa de eso. eso. Comienza con ella Sí. investigando el crimen y luego comienza la intro y empieza todo lo que pasó. Exacto. O sea que el detective pues inicia ya con esa parte del asesinato y a medida que va avanzando la historia, él va como acomodando imágenes y pues digamos el ejemplo de la película, en las películas nos muestra como que hay recuerdos como que él va armando ahí en su cabeza. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, señor. Señor. Entonces de eso se trata, como de que empieza de una vez en el puro conflicto ya de la historia y pues continúa avanzando, pero entonces hace retrocesos, vuelve y avanza, y así sucesivamente. Esas son historias muy, muy arraigadas al tema policíaco, porque pues eh, son
es básicamente un género que se adapta mucho a eso. Entonces, empieza con el clímax, después la introducción, avanza hasta llegar a ese clímax otra vez, y pues ya llega al final, que es cuando encuentra al asesino de la primera escena, justo la primera escena del, bueno, de la película. Muchachos, Digamos como una novela. ¿hablas de novelas o TV novelas? Es diferente, la telenovela a la novela. Hablas de novelas en sí, el libro, ¿sí? Sí, algo así. Porque es diferente las telenovelas, aunque muchas veces también se muestra ahí, digamos en las telenovelas, que el primer capítulo es básicamente ya cuando se agarran los personajes, y después de los capítulos posteriores ya es cuando se van arreglando o se sabe por qué se agarraron, y así sucesivamente. Muchachos, voy a hacer un paréntesis. Ustedes saben que pues estos videos los ven como tal, pues el rector, la secretaría, bueno, etcétera, etcétera. Pues les voy a pedir encarecidamente que a las personas que no tienen cámara activada, por favor lo hagan. Si evidentemente por temas de conexión y eso no pueden, por favor no la activen, pero la idea es que todos mantengamos la cámara activadita, porque pues obviamente tiene que verse el uniforme del colegio, tiene que verse que está el estudiante ahí, y pues lo lamento, eso sí ya Profe, qué pena es cuestión. interrumpirlo aquí. Lo que pasa es que mi cámara enciende, pero yo no me puedo ver, ¿me va a entender? Listo, no importa, pero entonces ya sabiendo eso es diferente, pero es que pues yo veo que hay muchas cámaras apagadas, y pues yo lo que he hablado con sus otros maestros me dicen que la mayoría las activan en las otras clases. Entonces pues la idea es que se cumpla eso con todas las sesiones. Bueno, es un paréntesis, no los estoy regañando, es una aclaración, porque pues ustedes saben que estos videos no los ven solamente ustedes como estudiantes, sino también los ven maestros, y lo ven pues organismos de control de colegios como la secretaría. Entonces, por favor, les recomiendo bastante eso. Em, entonces ya, cerrando el paréntesis, volvemos aquí a nuestra sesión. Dylan, por favor, ayúdame a leer estructura desordenada. Dylan Ramírez. Ya, espere. Estructura desordenada. Sí, Este sería caso de la narrativa no lineal, en la que la historia acuerda cada parte de forma no cronológica, se puede hacer simplemente alternando el orden de los capítulos como rayuela, o mediante flashbacks o flashforwards, creo que dice ahí. El sí. único caso de la historia con flashforwards que conozco es la de la serie de los Lots. ¿Conocen algún libro que mire hacia el futuro? Bien. Primero, pues, buena pronunciación en los conceptos de inglés. Lo segundo, pues, estas son historias en donde sugiere como hacer cambios. Yo no sé si los que hayan visto de pronto no la serie Black Mirror, hay una serie, esa serie nos muestra como tal la posibilidad de nosotros poder elegir dónde escoger la historia. Uno está viendo el capítulo y de un momento a otro dice, si quieres continuar con este personaje, dale clic acá. Si quieres finalizar la conversación con este personaje e ir a otro, da clic acá. Entonces uno se da cuenta de que la historia uno la puede ir armando, y pues en parte se puede ver desordenada, pero al final si uno pues pone bastante atención, eh, pues da un orden, y pues uno puede alterarlo cuantas veces quiera. Lo que les decía, que en ese libro de Rayuela, que es una novela de Julio Cortázar, también se da eso, donde yo puedo estar leyendo un capítulo y al final me dice como que si quiere seguir esta historia, vaya a tal capítulo. Si quiere continuar con otra historia, vaya así al siguiente capítulo, y uno le sugiere la página y todo. Eso es muy interesante. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí sí me he hecho entender. Sí, señor profe. Listo, perfecto. Sí, señor. Vamos con las dos últimas y pues damos como por terminado esto. Wilder, por favor ayúdame a leer estructura inversa. Wilder Franco. Wilder Franco. Otra persona, Michelle. Profe, ¿la puedo leer yo?
Espérame que estoy con las personas que no veo como muy activas en sus cámaras. Digamos, Lucía Pulido. Lucía Pulido. Profe, yo quiero leer. Listo, Yo ya te doy la también. palabra. Yo sé que hay unos que me participan bastante y eso es muy bueno, lo he premiado, pero entonces hay unos que no son muy activos acá. Michelle. Michelle, Señor, por favor, ¿me ayudas a leer la estructura inversa? señor, Por no favor, te escucho bien. ¿me ayudas a leer la estructura inversa? Sí, señor. La historia comienza a contarse por el final y bien van saltando hacia atrás en diferentes ocasiones para contarte qué ha pasado. Bien se produce un único salto al principio de forma de toda la historia. Es un gran flashback. Es el Flashback. caso es el caso de la trágica Moulin Rouge. Ouch. Rouge. Bueno, déjalo ahí. Eso ya es una referencia. ¿Todos han visto, digamos, Ratatouille? Estoy usando Sí, películas, señor. pues las películas La como que rata son más... Profe, cocinera esa es la de con cuando yo estaba cocinero y le chiquita. maneja el sombrero. La rata cocinera. Listo, todos han visto Ratatouille, ¿sí? Sí. Sí, Listo. señor. Imagínense lo siguiente. Puede hacer señas. Imagínense que Ratatouille empiece ya cuando pues la rata tiene su propio restaurante y empieza a contar historias atrás, a contar cómo llegó a ese final. ¿Se imaginan eso? Ah, como en La Casa de Papel que uno de los criminales narra, pero ya pasó eso. Eso Spoiler, también es spoiler. una No, 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 no. un buen ejemplo. Pero entonces voy con Ay, un sí, ejemplo profe. porque no todos, o todos han visto La Casa de Papel, yo creería. Sí, profe, yo me Sí, vi un señor. pedacito. Yo la he visto. Me he Entonces, visto es todo, pero eso, básicamente En eso. estoy Netflix. crudo, son como 5 partes. Es básicamente eso. Vemos personas que son los personajes, obviamente, de La Casa de Papel, pero cuando va avanzando la historia, muestra flashback. O sea, como que, ¿cómo llegó ese personaje ahí? ¿Cómo le aconteció ese personaje para llegar a ese problema, a esa solución? Ah, sí. Es Sí, básicamente lo que profe. Cuenta del pasado, cuenta del ¿listo? pasado. Cuenta el Como pasado al y de ahí principio. va avanzando la historia. Es como la casa de papel cuando ya inician el robo y después La abeja se recuerda del pasado. los capítulos posteriores empiezan a mostrar cómo llegaron cada personaje ahí, cuándo les dieron los nombres, cuándo estaba Berlín, Moscú, hasta Bogotá, bueno, hay varios. Y Tokio el también hay una profesor parte. es un genio, es re listo ese Y man. pues también muestra cómo el profesor llegó a a ese ámbito, ¿listo? Tokio también. Está como lo que les había pasado antes. Todos Perfecto, tienen un origen excepto el profesor con antecedentes limpios. Ese fue el exactamente. único que quedó de la segunda temporada. Vivo. Bien, muchachos, entonces vamos con el último, por favor, Cristian Ariza, ¿me ayuda a leer? Su cara es irreconocible a la policía. Profe, Cristian, usted nunca me deja hablar. Yo tampoco. Cristian Ariza. Es que estoy leyendo los ultimitos que no me están como Cristian Ariza. Bueno, como que se retiró. Mateis. Laura Obando. Sí, profe. Listo, ayúdame a leer, por favor. ¿Cómo, profe? Ayúdame a leer, Laura. Bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí, los finales abiertos existen. En ocasiones pueden quedar muy bien, aunque por lo general no son plato de devoción que se diga, pero puede darse perfectamente una historia en la que no sepas exactamente cómo acaba. A veces por el conflicto principal se ha cerrado otros secundarios, son los que dejan en el aire. Es como si nos dicen que el príncipe Felipe derrota al dragón al dragón que es maléfica. Le da un beso a Aurora y la historia acaba ahí y se supone que despertará con el beso de amor verdadero. Y si no
Listo. Usemos, ¿todos han visto Maléfica? Sí, Señor. pero Señor, Entonces ahí nos da esa situación. Es como si el príncipe que pues va a asesinar a Maléfica, pues la derrotara y, y pues le diera el beso a Aurora, que es como la protegida de ella. Y ya, se acabara la historia y como que bueno, ¿y qué va a pasar con el reino de Maléfica? ¿Qué va a pasar con Maléfica si va a volver? Profe, pero puede pasar. Claro, es Profe, pero hay películas que Y sacan la aparece otra parte que si en no otra le gusta película. el final, ahí aparece que si quieres que pase esto, haga esto, que si quieres que los ladrones se lleven toda la plata de la casa de la moneda, dale pero clic. eso ya lo vimos, es la estructura desordenada. Esto ya es una estructura sin fin. Y O a sea, veces queda ahí, pero sacan la segunda parte porque queda inconcluso, queda que Sí, le pasó sacan con el otra puede película. darse también esa situación, pero pues no quería mezclar como tal ya ejemplos porque posiblemente se me puedan confundir algo. Profe, y además muchas veces en las películas o en también las series y eso, dicen continuará a lo último. Exacto, y pues generalmente estas historias que quedan sin final, digamos, hay películas en donde pasa, o sea, pasa el clímax y uno piensa que ya se solucionó y solamente queda como que la cámara enfocada y ya, no, después se pone negra la pantalla y pasa los créditos. Y uno dice como que, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, esas son las historias que quedan sin final. Y bueno, hay personas que saben usarla porque pues le abre espacio para hacer varias secuelas, no solamente en el ámbito del cine, sino también en el ámbito literario. Eh, pero entonces, muchas veces las historias pues no pegan muy bien porque pues a veces son historias tan buenas que pierden mucho valor porque no quedan con un final. Digamos, si no tienen algunos, un final decente. exacto, y si alguno de ustedes pues quiere trabajar este tema que me parece pues bastante interesante si se sabe manejar, sería muy bueno que si yo leo algún texto de ustedes quede como sin final y que quede como que, uy, uno puede seguir escribiendo acerca de esto o no. Entonces, Y es la vea que idea. a veces cuando uno ve un capítulo y pasa por lo más emocionante, se acaba y toca poner el otro, como en la casa de papel, justo cuando Exacto. va a pasar algo, Eso lo hace para ganar más se plata. Muchachos, acaba y pone el eh, siguiente capítulo. espérate, interrumpo, Daniel. Nos queda un minutico.